estaba planeado en mi mente, pero es algo que ha surgido y ha habido varias cosas que me han motivado a hacerlo. Una de ellas fue una frase que escuché en una oración, no este viernes, sino el anterior. Y alguien que estaba orando dijo de esta manera: Señor, tú no eres un Dios de casualidades. Eres un Dios de causal, ¿cómo dice? Eso, y la frase la dijo Ana, y se me quedó la frase. No eres un Dios de casualidades, sino de causalidades. O sea, lo que Dios permite tiene un propósito. Voy a leerles un mensaje que recibí el martes, y dice de esta manera: hola pastor, buenas noches, Dios le bendiga grandemente. Soy Omar Levineri. Hace poco más de 2 años visité la iglesia que usted pastorea. No sé si se acordará, soy de Mendoza, Argentina. Y después me vine a Portugal. Estoy en Portugal con mi familia, gracias a Dios. Y sigue diciendo: le escribo porque me gustaría hacerle una invitación a usted y a su familia. Desde hace poco tiempo comenzamos con un espacio para un culto en español aquí en Portugal. Es la primera iglesia, Ebenezer, y somos poquitos los que nos reunimos. Varios han venido algunas veces, pero no se mantienen y se van. Hay un poco de desánimo en los que estamos ahí, y quería saber si está dentro de sus posibilidades hacernos una visita y que usted prepare alguna palabra. En lo personal, para mí sería un placer recibiros y que puedan conocer a mi familia, ya que fue de bendición para mí cuando los visité. Yo leía esto y me acordaba de Pablo, cuando aquel macedonio se le reveló, ¿no? Pero dice que el Espíritu no le dejó ir. Yo espero que la iglesia me permita ir. Esto me llevó a pensar en que tenemos aquí bastantes personas que de alguna manera u otra entienden lo que son las misiones. Está Richard, que es pastor, que ha trabajado como pastor en Venezuela por muchos años, pero que también entiende lo que es el evangelismo y lo que son misiones. No está Jorge Domingo, no le conocéis vosotros, si le conocéis, se suele sentar por ahí o por atrás, un gallego un poco a veces ido de la cabeza que anda por ahí, que estuvo en Chile trabajando por muchos años como misionero y está aquí con nosotros. Está Dayane, que ha estado en Sudáfrica y que siente una carga muy grande por misiones, y si usted va a Brigadeiro seguramente, y si no conoce al Señor, ella le puede dar un folleto para que sepa que hay una iglesia y que hay un Dios que le ama. No está Lili, pero Lili le predica hasta las piedras. Y hay otros más aquí en esta iglesia que tienen una pasión grande por el evangelismo. Solman, el esposo de Erika, y otros más. Y esto me llevaba a pensar y a leer lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 13. Dice que, vamos a leerlo, y después voy a invitar a unas personas que nos van a dar un testimonio de cómo el Señor está obrando y hablando a sus vidas. Y dice capítulo 13, versículo 1, perdón. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministraban estos al Señor, y ayunando dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los encomendaron o los enviaron. Si leemos el pasaje otra vez, vamos a darnos cuenta que ninguna de estas personas que estaba ahí en Antioquía eran de Antioquía. Bernabé era de Chipre, Saulo era de Tarso, y hemos leído de dónde era alguno de otro más.
Pues en esta mañana voy a invitar a 4 personas que van a compartir con nosotros y son personas distintas. La primera, de distintos lugares, perdón. Y la primera de ellas es Daniela, a quien nos acaban de invitar a apoyarle. Daniela, pasa por favor. Ella es mi hija mía y de Rebeca, no mía solo. Y como ya sabéis, Daniela ha estado un año sirviendo fuera y ahora está en un tiempo en que creo que está buscando la dirección del Señor, pero ella nos va a contar un poco más, así que Daniela, por favor. Hola. Bueno, hola, sí, soy Daniela, yo creo que muchos me conocéis. Y bueno, os quería contar un poquito sobre cómo me ha estado yendo. Y bueno, como muchos ya sabéis, yo crecí en la iglesia desde pequeña y siempre las misiones las he tenido pues muy cerca de mí, ya que ambos de mis padres siempre han estado metidos en misiones y claro, siempre lo tuve muy presente en mi vida. Hace 3 años la palabra misiones empezó a retumbar más en la cabeza y claro, como os dije antes, yo siempre lo he tenido presente pero no le he prestado mucha atención. Entonces, pues durante ese verano, en el año 2021, estaba teniendo muchas dificultades, las dificultades que puede tener una persona de 16 años, pero fue un momento difícil para mí y eso me hizo pues querer buscar más de Dios y querer acercarme un poquito más a Él. Y en ese año, ese verano, me estoy hablando con un amigo mío que es un misionero y me está hablando mucho de las misiones y sobre todo lo que era esa vida, dejar que tienes que confiar en Dios, que no sabes un poco lo que va a pasar, ¿no? Y pues a mí me interesó mucho y justamente ese verano, el 22 de septiembre, pues di mi vida a Dios y yo le prometí que me quería ir un año fuera a servirle y quería aprender lo que era servirle de verdad. Entonces, pues como muchos sabéis, el año pasado, hace 1 año y medio ya, me pude ir al barco en el sureste asiático y estuve ahí 1 año haciendo misiones y claro, fue una experiencia que me llevo en el corazón y que me ha encantado y que me ha enseñado mucho y que estoy muy agradecida porque he podido hacerlo. Pero claro, una vez que acabó me tocó volver aquí y claro, volver siempre es complicado, ¿no? Porque vuelves de un contexto cultural en que estás ya un poco más lejos y claro, pasas de estar todos los días sirviendo, tener una comunidad y estar cogiendo todo el rato a volver a un espacio a lo mejor donde no están así. Y claro, a mí me costó mucho y me sigue costando porque es difícil volver, obviamente. Pero claro, ahora que estoy aquí tengo que volver a tomar muchas decisiones, saber lo que quiero hacer y todavía no lo tengo todo muy claro, pero lo único que sé es que tengo un deseo en mi corazón de seguir sirviendo, aunque no lo esté muy bien aún porque quiero estudiar algo, pero no lo sé muy bien. Pero sí que quiero servir y sé que a mí me llena mucho el corazón estar con la gente, hacer cosas, hacer proyectos, me encanta y me gusta mucho estar en la iglesia, hacer muchas cosas, me gusta muchísimo. Y claro, yo simplemente os quería compartir que mi deseo de corazón es seguir sirviendo a Dios y hacer misiones a corto plazo hasta que Dios me lo permita. Y claro, yo sigo trabajando con OM y sigo aquí un poco apoyando con todo. Y ahora me ha surgido el proyecto este de Sudáfrica, que me van a enseñar un poco lo que es hacer misiones pues, un poco con el arte y cómo les puedo llevar a un contexto cultural aquí en España, que eso me parece muy importante. Y nada, os quería pedir que me podéis mantener en relaciones porque tengo que tomar bastantes decisiones y claro, espero que en África se me puedan solucionar o me surjan más dudas, nadie lo sabe, pero que estéis, que me mantengáis en vuestras oraciones porque de verdad las necesito y muchas gracias porque para mí sois mi familia también. Así que muchas gracias. Pues ahí tenéis ese testimonio. Quiere servir al Señor, tiene dudas como muchos jóvenes, no sabe qué hacer y seguramente este viaje que va a hacer a Sudáfrica le puede ayudar a ver dónde Dios quiere que sirva. Puede ser aquí, puede ser afuera, pero Dios tiene su momento y seguramente que se lo va a mostrar. Amén. Así que le invitamos, acuérdense lo que ha dicho Mauri, envíales otra vez el mensaje, Mauri, para que lo tengan fresco. Que no se les quede ahí en la cola de los mensajes de WhatsApp. Ahora voy a invitar a Mirna. Mirna, ¿conocéis a Mirna, verdad? ¿Saben? Me he dado cuenta de que a veces conocemos a las personas de vista, pero no de nombres. Y Mirna, pasa Mirna, ella es una misionera que trabaja con OM. Aquí en esta iglesia tenemos a la directora de OM. España. ¿Y no es casualidad? No. ¿O es causalidad?
¿Qué será? O sea, muchas cosas, ¿no? Mirna, cuéntanos un poco de tu experiencia misionera. Te quito todo eso. Gracias. Buenos días a cada uno. Estoy como confundida por el horario, pero es un privilegio para mí estar aquí. Y como decía Mauri, siempre me da nervios estar en un púlpito y poder hablar, y sobre todo hablar de la palabra de Dios, porque para mí es un compromiso súper especial, pero también comprometedor. Así que yo le digo al Señor, nunca me dejes depender de mis fuerzas, sino de las tuyas, porque se trata de Él, no se trata de Mirna, ni se trata de Daniela, se trata de establecer el reino de Dios a las naciones, y de eso se trata. Y somos parte de eso, de ese llamado. Yo hablo mucho de Ricardo, y así que me paras y me dices, Mirna, ya acabas. Por favor, Rebeca, por favor. Te quedan 4:30. Ay, sí, porque son 5 minutos, entonces ya rápidamente, yo no les voy a contar toda mi vida, porque yo comencé muy chavita, bueno, jovencita, chavita en mi país. Yo soy de Guatemala y muchos no saben dónde está Guatemala, solo Dixana creo que sabe que es hondureña, que me alegra mucho saber que hay alguna hondureña aquí, que sabe en qué porque aquí les digo soy de Guatemala, pero o sos de México o sos del sur, no, soy del centro, el corazón de América, pero es un privilegio venir yo amo mi país profundamente y lo digo eso porque el Señor me llamó desde mi país, de donde yo nací, pero nací de nuevo también. O sea, nací en la pancita de mamá, pero nací de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Y para mí hay cosa más extraordinaria que esa, haber nacido de nuevo. Y nací, ¿sabe qué? ¿A qué años tenía de nuevo? A los 7,5 de años. Muy niña. Y muchos no creen en el ministerio que están los niños allá, pero eso me retó a mí. Porque algo que yo soy la primera generación con mis hermanos de cristianos, tal vez me entienden de generación, ¿no? La primera generación porque no había ningún cristiano, eran la primera generación de cristianos. Entonces aceptamos a Cristo, pero ahí había un desafío. Yo no me fui como Daniela, que me llamó la atención misiones, yo daba. Desde muy chica me gustaba meterme y dar clases y ayudar, y me gustaban las historias misioneras, me impactaba la vida de esas mujeres y hombres que seguían al Señor y se negaban a sí mismos. Por eso me encanta Juan el Bautista cuando dice, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, y a veces es lo contrario de lo que vivimos en el liderazgo, en todos los aspectos, en la iglesia y en diferentes lugares. Es necesario que el hombre crezca y Dios mengüe. Pero Juan tenía bien claro en decir, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y no estoy predicando, hermano, pero es necesario que yo mengüe, y siempre esa parte de mi vida lo tengo tan presente. Y tengo sobrinos como ustedes que se están preparando, pero siempre los trato de mantener a tierra. La gloria es para Dios, no suya. Si usted puede predicar bien, ¡ay, qué bueno! Si usted puede exponer bien, ¡qué bueno! Si usted es talentoso en eso, ¡qué bueno! Pero dele la gloria a Dios, no le pertenece. Entonces siempre trato de eso, porque me ayuda a mí a ubicarme. Dios me llamó desde muy pequeña, y cuando yo estaba dando clases, algo muy especial es que me retó a aprender teología. Yo era una participante como ustedes, que tal vez vienen a recibir, y perdonen la expresión que voy a usar, pero vienen a recibir el bocadito del domingo para mantenerse todo el día, toda la semana. ¿Qué es eso? La Biblia se lee todos los días, se ora todos los días, se habla con Dios todos los días. Parecemos como que aquel que necesita o solo come una vez. No, comemos 3 veces al día, así que necesitamos alimentarnos de Dios todos los días. Y no estoy predicando y sigo con eso, pero quiero animarles a eso. ¿Por qué? Porque a mí me retó siendo muy joven. ¿Y saben qué me retó? Fue mi hermano. Porque mi hermano dijo, ¿por qué voy a ir a la iglesia? Porque él tenía 4 años también cuando aceptó a Jesús.
Y dijo, porque ya me sé todas las historias de la Biblia. Ya todo eso que cuenta de David, de José, de Sansón, ya todas esas me las sé. Yo dije, bueno, debe de tener algo más la Biblia. Entonces entré a un seminario y ahí fui a estudiar a un seminario por 5 años, a un seminario teológico para trabajar en educación cristiana y en misiones. Pero eso no es lo importante, es parte de mi formación teológica y bíblica, porque para mí es importante predicar la palabra. Si predico otra cosa, que Dios me reprenda y me baje del púlpito. Pero si no predicamos la palabra, hay de aquel que no predica la palabra de Dios. Así que perdón, Ricardo, yo voy a terminar. Solo quiero decirles y animarles, hermanos, la misión es para todos. Y yo lo que quiero terminar con eso y al final. Y porque mi historia es muy larga, así que no voy a hablar mucho de mi historia. Pero animarles a esto. A mí me gusta siempre dar ejemplos visuales, porque a veces miramos así. Y yo solo puedo ver a una hermana, algunos hermanos aquí, si los enfoco específicamente y precisamente. Y yo era así, yo me enfocaba mucho en mi gente, mi familia, los latinos. Si yo conozco la mayoría de sus países, hermanos, he trabajado en la mayoría de sus países de Latinoamérica, me los he recorrido predicando el Evangelio. Ha sido un privilegio hacerlo. Pero quiero decirle que me enfocaba mucho. Cuando Dios quitó eso, me mostró la necesidad que todo ser humano tiene de Jesús. Y es responsabilidad de todos. Ahí en Mateo 28, 18, 19 y 20, no te voy a quitar el sermón, pero ese es el mandato que es para todos. Y Él lo va a explicar. Así que nada, Ricardo, perdón, no hablo mucho. La próxima vez voy a tener al mismo y le voy a hacer la presentación. Tenemos ahora a 2 jóvenes. Uno de ellos es Efraín, lo conocemos. Y otro es un amigo que ha estado con él, que es Mateo. Voy a invitar a Mateo. Mateo, pasa. Quizás cuando lo escuches hablar vas a saber de dónde viene. Y Mateo ha hecho la EDE igual que Efra. Mira el reloj, ¿vale, Mateo? Pero él, igual que Daniela, no sabe todavía lo que Dios va a hacer. Pero está abierto a que Dios le diga. Mateo, cuéntanos un poco de ti. Bueno, buenos días. Mi nombre es Mateo, como dijo. Perdón por mi voz, estoy un poco mal de la garganta, tal vez contagio al próximo que toque el micrófono. Pero bueno. Bueno, les voy a contar un poco mi historia. Yo nací en Argentina, en una familia cristiana. Toda mi vida fui a la iglesia desde pequeño. Pero es más, serví, no sé, para los que son de Latinoamérica, el Ministerio Castillo del Rey. Ahí fue cuando descubrí el cómo se puede evangelizar a través del arte, del baile, de las obras del teatro. Y eso ya me impactaba mucho, era como que me tenía wow. Pero cuando tenía 16 años decidí empezar a probar las cosas del mundo, porque claro, yo de familia cristiana nunca había probado otra cosa. Y claro, empecé a probar, a alejarme de Dios, a juntarme con amistades que no me hacían bien, relaciones, alcohol, bueno, ya saben todos. Y eso me fue alejando mucho y fue creando un vacío increíble en mí que nada lo podía llenar. Y lo intentaba llenar con todas las cosas, pero no, nada. Y entonces, hace 2 años, vine acá a España. Y Dios me sorprendió totalmente. O sea, yo pensando que iba a venir acá a España a visitar 1 o 2 meses, me volvía para Argentina a conocer, tal vez algún trabajito de verano, pero Dios literalmente me sorprendió y me hizo ver que nada valía la pena, que nada iba a llenar el vacío que yo tenía si no era a través de Él. Y yo tenía todo el conocimiento porque siempre fui a la iglesia, pero desde los 16 años que me alejé, le perdí ese valor. Entonces un día en mi habitación acá en España, mi mamá estuvo 5 años intentando que yo vuelva a la iglesia, que yo vuelva a servirle a Dios, y tuvo que ser acá en España sin nadie, solo en mi habitación, que me di cuenta y le dije: Dios, te quiero dar la oportunidad de nuevo
o me quiere dar la oportunidad de que vos me acompañes nuevamente, de que vos llenes ese vacío que yo tengo, de que vos puedas acompañarme, de que todas las decisiones que yo tome sean a través de vos, de que me puedas guiar, de que puedas estar conmigo, de que seas la respuesta a todo. Y esa decisión cambió mi vida totalmente. Y eso es un poco de mi testimonio, pero esa decisión que yo tomé en mi habitación también me llevó a hacer la EDE como contó el pastor, que la EDE es básicamente 5 meses donde aprendes del amor de Dios, de cómo tener una relación personal con Dios, de cómo escuchar la voz de Dios. Y no solo eso, sino también hablar acerca de Dios a las personas, hablar de tu testimonio, de cómo Dios te transformó. Y eso me impactó muchísimo porque, claro, en la escuela que yo hice también nos enseñaron que a través del arte, de la música, del baile, se puede hablar de Dios. Y eso es algo que me encanta. Yo desde chico siempre fui músico, tocaba en la iglesia cuando tenía 13, 14, 15 años. Y eso me encanta, me apasiona ver cómo personas a través de la música pueden transformar sus vidas. Personas a través del baile, de poder hablarles, pueden cambiar sus vidas. Cuando fuimos de campaña a Mallorca, le pude enseñar a niños que tenían 5 o 6 años a poder alabar por primera vez. Eran niños que eran católicos y yo les pude enseñar cómo es adorarle a Dios. Creamos una canción con los niños y era impactante, aunque eran católicos, aunque es otra religión tal vez. Yo dije, ¿cómo esos niños están adorando por primera vez a Dios? Y Dios me está usando a mí, me está dando ese privilegio. Y nada, realmente ahora estoy en un momento de transición, como dijo, donde estoy, no sé bien qué es lo que voy a hacer, pero sé que le quiero dedicar estos próximos años a las misiones. Y nada, estoy esperando que Dios me dé una respuesta, que Dios me esté guiando. Y por eso también me gustaría también contar con sus oraciones, que estén orando por mí. Y bueno, nada, encantado de conocerlos. Gracias por la oportunidad de hablar. Gracias, Mateo. Fran, pasa, por favor. Tienes 5 minutos y ya llevas uno. Así que... Sí. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, soy el Fran. Tengo 23 años, soy artista, bailarín y músico. Y bueno, yo crecí en una familia cristiana, como las personas que pasaron por aquí. Iba a la iglesia todos los domingos, mi mamá me llevaba. Formaba parte de un equipo en Venezuela que se llama El Evangelio Cambia. Salía todos los sábados a predicar a través de el arte, música, teatro y bueno, un montón de cosas. Y era una cosa que me apasionaba un montón. Pero sin embargo, a pesar de eso, en mi corazón cargaba un sentimiento de soledad y abandono que intenté llenar de muchas maneras. A la edad de los 20 años, más o menos, 20 años, empecé a alejarme de Dios. Empecé a buscar algo, no sé, algo que me llenara. Probé muchas cosas para llenar ese vacío de soledad y abandono que necesitaba. Empecé a juntarme con personas para no sentirme solo. Pero eso que necesitaba llenar, esas personas no podían llenarlo. Y eso me alejó mucho de la iglesia y de Dios. Y a los 22, no me acuerdo bien, 22, me dijeron que había un campamento de baile en Madrid. Que bueno, no, hay un campamento de baile tal, y yo, bueno, me gusta, no me gusta, no sé, yo no lo veo muy bien. Pero bueno, al final tuve la oportunidad de ir, fui. Recuerdo que hubo una prédica que se llamaba Orfandad y Paternidad. Una prédica que me pegó brutalmente. O sea, esa prédica me hizo buscar algo. Eso que estaba buscando antes fuera, esa prédica me hizo, no sé, como que encendió algo en mí que, bueno,
no sé, ¿verdad? Fue brutal. Pero bueno, durante ese campamento me estaban comentando mucho sobre una escuela de discipulado que se llama la ED, que bueno, hace 5 meses con mi compañero Mateo la hice. Una experiencia brutal, una montaña rusa de emociones, euforia, alegría, dolor, muchas cosas en verdad. Y ahí descubrí y tuve el privilegio de conocer a Dios como Padre, ese Dios de amor y refugio, del que tanto había escuchado, tantas veces en mi infancia, en mi iglesia. Finalmente se hizo real para mí. Fue ahí donde Dios me mostró quién soy para Él, me reveló su amor y me hizo entender que nunca estuve solo, que siempre estuvo conmigo. En ese tiempo Dios me dio un llamado y me hizo ver que mi historia era un testimonio vivo de su amor y que lo que Él me ha dado no puede quedarse solo en mí. Hay muchas personas que cargan el mismo vacío que yo sentía, que intentaban llenarlo con cosas que nunca podrán llenar su alma. Mi deseo es alcanzar a esos jóvenes, compartir con ellos el amor que transformó mi vida y ser parte de una generación renovada que impacta el futuro de mi iglesia. Como mencioné, soy bailarín y músico y me apasiona compartir el evangelio a través del arte. Gracias a esos dones he podido conectar con personas e impactar vidas, aunque en esta nueva etapa no estaré tan enfocado en el baile y en el arte, pero seguiré cumpliendo con mi llamado. Dios me ha abierto una puerta que es a unirme a OM. A OM. Y bueno, trabajé en muchas áreas en OM, pero bueno, sé que Dios me usará con los dones que Él me ha dado y a través de esta experiencia podré conocer más de Él, crecer en mi propósito y ayudar a otros a encontrar ese amor del que me llenó a mí. Pero bueno, ahora estaré enfocado en mi iglesia local y contribuir en su crecimiento y en muchas más áreas. Y bueno, si Dios ha transformado mi vida, sé que puede transformar la vida de los demás. Así. Aunque sé que a veces la vida de algunos de nosotros no tiene que ser transformada, sino más bien tiene que ser confrontada con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque somos cristianos y amamos a Dios. Hemos leído en el libro de los Hechos que había un grupo de hombres ministrando al Señor. Y a través de esa administración, de esa alabanza y adoración que estaban haciendo a Él, Dios les indicó lo que tenían que hacer. Y surgió entonces la pregunta en mi ser, el mensaje de este chico en Portugal, viendo a estas personas, conociendo lo que tenemos en la iglesia, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué haremos con todo esto que el Señor nos ha dado? ¿Lo guardaremos para nosotros? Dice, y habiendo orado y ayunado, les impusieron las manos y los encomendaron. Mateo ha pedido oración porque no sabe qué va a hacer con su vida, pero podemos orar que Dios lo guíe y que pueda servirle. Efraín tiene el deseo de servirle también. No sabe dónde todavía. Daniela tiene ese deseo. Mirna lo ha estado haciendo por muchos años y ahora está aquí en España sirviendo y está con nosotros. La próxima semana, el día jueves, viene una familia venezolana que ha estado sirviendo los últimos 10 años en Brasil como misioneros, pastores misioneros. Yo no sé cómo se han enterado de la Iglesia de la Esperanza, pero quieren apoyar la Iglesia de la Esperanza. ¿Qué haremos? ¿Vamos a decirle no al Señor? ¿O vamos a decirle, Señor, henos aquí, queremos participar? Yo voy a invitar Mirna, Pasa, Mateo, Efraín, Daniela. Vamos a orar por ellos. Mirna está con nosotros, apoya la iglesia en actividades con mujeres y con muchas cosas que le pedimos algún viernes en la oración.
Pero yo quiero invitarte a que te levantes. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por Omar allí en Portugal, porque él quiere que le apoyemos. Hay un chico que vino la semana pasada y ayer estuvo con los jóvenes, Caleb. Está en Villalba, en Lugos. Y está diciendo, pastor, visítanos. Necesitamos que alguien nos enseñe. ¿Será casualidad? ¿O será que Dios nos está llevando a algo más? Que reunirnos en este lugar un domingo y, como decía Mirna, comernos nuestro bocadillo espiritual que nos pueda aguantar hasta la próxima reunión. Señor, queremos darte gracias porque durante más de un año hemos estado orando todos los miércoles por un avivamiento. Y sé, mi Dios, que no empezó la oración de avivamiento ese día, pero que en casa hombres, mujeres están orando constantemente porque tú uses esta iglesia como un instrumento para llevar el evangelio a otros lugares. Y tú nos estás mostrando al traer personas y al abrir puertas de que tú lo quieres hacer, pero ¿cómo vamos a responder a ello? Así que yo te ruego, Señor, como hemos cantado en esta mañana, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, danos pasión, danos carga, danos lo que necesitamos de tu Espíritu Santo para poder hacer la obra. Esta obra de evangelismo y de misiones. España necesita que la iglesia trabaje. El mundo necesita que enviemos misioneros a predicar el mensaje de salvación. Así que oramos, Señor, que tú uses a esta iglesia y que nos des la capacidad espiritual y económica para poder apoyar, enviar, sostener a aquellos que quieren ir. Pero también a poder enfocarnos en esta ciudad, en Coruña, en las personas que nos rodean, con las personas que convivimos, que a ellos podamos darle testimonio de quién tú eres. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Podéis sentaros? Rápidamente, y con esto termino. 3 de julio de 1993. Llevaba ya 7 años asistiendo a la iglesia, 8 años asistiendo a la iglesia. Y como ha dicho Mateo, como ha dicho Efra, alejado del Señor totalmente. Nunca dejé de ir a la iglesia. Iba los domingos, disfrutaba de los himnos que cantábamos en esa iglesia bautista fundamental, me encantaba. Pero salía de ahí y mi vida no era diferente que la de un inconverso. Un sábado 3 de julio del 93, esperando a mis amigos para irme de fiesta con ellos, escucho en una esquina de un parque a un grupo de jóvenes haciendo evangelismo. Y uno que se llamaba Alejandro se levantó y dijo: todo aquel que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que venga. Cuando yo escuché aquello dije: eso yo lo sé, pero no lo quiero. Y me di la vuelta para irme, pero algo me detuvo y me dijo: ve y haz tu oración. Señor, pero es que yo voy a la iglesia. Ve, pero haz tu oración. Hice una oración de confesión ese sábado 3 de julio y desde ese día el Señor me ha soltado. Son 32 años casi ya de caminar con Él. A los pocos meses de haber hecho esa decisión verdadera, el Señor me llamó para servirle. ¿Cómo lo hizo? Te lo cuento en 3 palabras. Era un sueño. Un sueño en el que yo veía a multitud de gentes caminar por una colina, y al final de aquella colina había un gran abismo, y cuando llegaban al final todos caían. Y mientras caían, oía una voz que decía:
todos ellos van al infierno porque no hay quienes prediquen el mensaje de salvación. Y así el Señor me llama. No sé cómo te pueda llamar a ti. Pero tú y yo y esta iglesia somos canales que Dios quiere usar para que otros que no le conocen le puedan conocer. Y el texto dice que si tú no hablas, las piedras hablarán. Pero también sé, y quiero que sepas, que Dios te va a reclamar y te va a pedir cuentas por los dones que Él ha puesto en ti.
verdad no lo hacemos para ustedes, lo hacemos para Dios, pero gracias por todo. Y que la paz de Dios sea con todos nosotros. Te voy a decir a este chico.